Notó que faltaban los certificados de entierro de al menos, no manches, 796 niños. Intrigada comenzó a indagar más hasta que lo impensable se confirmó. En unos conventos, y te puedo decir en cuál, en el de la Inmaculada Concepción de María, las religiosas de la Inmaculada Concepción de María, antes de entrar al convento se tienen que quitar la matriz. En estas cruzadas lo que hacían las religiosas era enterrar el producto entre los muros de los conventos. Es que incluso se ha registrado en este tipo de lugares, conventos, todo eso, que escuchan llantos de niños. Por lo mismo. Ella cuando se confesaba y le decía, padre, ¿qué cree? Que tengo ganas, ya sabemos de qué. El padre le decía, oye, haz esto, date autoplacer, ¿no? Pensando en mí, y después vienes y me lo platicas. Oye, ¿y practicaron algún ritual como para esos difuntos? Te voy a poner el ejemplo. Muchos dicen, la Madre Teresa ayudó a muchos niños, muchas familias. Conventos de ella que tenían niños los dejaban fallecer por desnutrición. Muchas de sus religiosas fueron obligadas a sostener relaciones sexuales. ¿Qué pasa con las almas de los niños no nacidos cuando a su partida fue provocada dentro de un lugar que jura proteger la vida para siempre? Hoy vamos a hablar de uno de los secretos más oscuros de la iglesia: los hijos no nacidos en conventos, los rituales para silenciar sus presencias y las energías atrapadas que aún habitan en criptas y monasterios. Espíritus infantiles que lloran por las noches, habitaciones selladas y testimonios que nadie se atreve a contar. Este episodio no es para corazones sensibles, pero si buscas la verdad, prepárate. Y este capítulo, quiero comentarlo desde un inicio, no es para menores de edad. Por favor, hay que tener mucha apertura antes de lo que vamos a hablar porque son temas muy fuertes. Mi nombre es Armando Bonilla, ya saben, estamos ahí en todas las redes sociales, todos los jueves estamos subiendo capítulo para que le den like, suscríbanse, compartan con su mamá, con su abuelita, todo, eso nos va a seguir ayudando a crecer. Y obviamente a Insólita Labs, que nos está abriendo las puertas de este bellísimo estudio. Pero bueno, oigan, no podía yo tener otro mejor co-host. El buen Osvaldo está aquí con nosotros para hablar de estos temas. Él tiene historias, hay personas que le han contado de casos que ahorita vamos a escuchar. Pero bueno, amigo, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y pues a darle duro a este capítulo y bienvenido. Es un tema fuerte, es un tema interesante y sobre todo me gustaría iniciar con lo siguiente, si es que me lo permites. Esto no es un tema que no se conozca, esto no es un tema que estemos cegados, ¿no? Esto es una realidad latente que la iglesia ha cubierto a lo largo de los siglos. Tu iglesia, tu sacerdote, tu obispo, tu feligres, que conoces de estos temas, no te tienes por qué quedar callado acerca de estos temas. Y esto es un atento llamado no solamente a la Iglesia Universal, sino a la Iglesia de México, sobre todo en la Arquidiócesis Primada de México, donde en la época de la pandemia sucedieron varios casos. Cardenal Carlos Ayarretes, ponte a trabajar, ponte a escuchar a tus fieles, eres lejano. Eres ese pastor que nadie desearía en su casa. Sacerdotes. Y si los enumero a todos, no acabaría y me llevaría todo el capítulo. Póngase a echarle la mano a los fieles. No lo vean por el dinero. Fieles, no sean agachones, no sean cobardes. Salgan adelante y no se crean que los tienen sometidos bajo un Dios. Esto que hoy vamos a presentar, esto que hoy vamos a hablar, es la mera realidad de la iglesia. Es la mera forma en que la iglesia quiere mantener callados, sí, a ustedes, los súbditos, las ovejas. Los padres no hacen nada.
los obispos no hacen nada. Tú, Papa León XIV, ¿vas a hacer algo? ¿No lo hiciste en el Perú? Dudo mucho que lo hagas el día de hoy. Qué fuerte lo que acabas de decir, amigo. Creo que, como dices, ese es un tema tampoco que sea como súper oculto dentro de la iglesia, pero es un tema que necesitamos tocar. Es un tema del que necesitamos hablar porque, ¿qué va a pasar? O sea, ¿a poco esa gente va a quedar impune? Todos esos casos. Yo no he sabido una sola nota que haya sido alguien procesado por ese tipo de atrocidades. No hay, no existen, no va a haber. Apenas al día que hoy estamos grabando esto, hace 2 semanas metieron a prisión a un sacerdote legionario de Cristo. Legionario de Cristo. Lo acaban de agarrar, ¿no? Lo acaban de agarrar, ya está en proceso, ¿no? Y lo van a meter a la cárcel. Pero, ¿por qué tu iglesia no haces algo? ¿Por qué tu iglesia no sales y dices, a ver, los legionarios de Cristo, desde Maciel Maciel, desde su mano derecha, desde su secretario, desde los formadores del seminario, estas prácticas están? ¿Por qué no les quitas ya a la organización religiosa? Claro que yo lo sé, porque te deja dinero, porque son los segundos de la organización más religiosa que te dejan más dinero. En primer lugar está el Opus Dei, que está igual o hasta peor. Pero claro que nos quieren cegar, nos quieren silenciar diciendo, nos atacan, están en contra de la iglesia. Papitos, yo viví de la iglesia mucho tiempo y no te estoy atacando, estoy diciendo tu realidad. Te estoy hablando a ti, católico, que estás detrás de esta pantalla y te sigues creyendo lo que te están diciendo. Cuestiónate por qué la iglesia no hace nada en estos casos. ¿Por qué Maciel Maciel no fue a la cárcel? ¿Por qué varios sacerdotes no han ido a la cárcel? Pasando por don Corrimpio Ahumada, pasando por don Norberto Rivera y ahorita el actual, Carlos Aguiar, que no estás haciendo nada, papito. Deja de viajar por todo el mundo, deja ir a los palcos de los estadios a ver jugar a la América. Realmente ponte a escuchar a las víctimas y realmente ponte a trabajar como Cristo lo hacía, ensuciándose las manos y oliendo a pastor. ¿Qué sabes históricamente de los hijos concebidos, pero bueno, dentro de conventos o seminarios, ¿no? Tú que estuviste en seminarios, porque has contado unas cosas que dices, ¿no? Que el hijo de que la esposa. Mira, yo tengo muy buenos amigos que son hijos de sacerdotes, ¿no? Hijos e hijas de sacerdotes o de religiosas, comúnmente llamado monjas, que su vida es un completo infierno. ¿Por qué voy a decir que su vida es un completo infierno? Porque la gente, al enterarse de que es hijo de un sacerdote, hijo de una religiosa, les da un estigma social muy fuerte. Los condena, les dice que son hijos del infierno. Muchas ocasiones he llegado a escuchar cómo la gente les dice, y perdónenme la expresión, pero es la realidad, que son unos bastardos. Cosa que no es así. Realmente su vida es un completo infierno. Porque ni la propia iglesia los quiere, porque la propia iglesia, al momento de que el papá, la mamá religiosa o sacerdote ya no están, les dan una patada por el trasero y no se hacen cargo de ellos. Y me van a poder decir, es que la iglesia no tiene que hacerse cargo de ellos. ¿Cómo carajos no tiene que hacerse cargo de ellos si su papá hizo un trabajo en una organización religiosa? ¿Por qué no te vas a hacer cargo de esa familia que tú sabías? Porque déjenme decirle que los obispos saben de pies a cabeza qué sacerdote tiene familia, qué religiosa tiene familia, hablando de hijos, qué sacerdote es homosexual, que no tiene nada de malo, qué sacerdote practica la brujería, qué sacerdote es un drogadicto. Lo saben todo, pero no hacen nada. Y el estigma de decir soy hijo de un sacerdote es un estigma que los condenan inmediatamente. Es que imagínate, o sea, ser hijo de un sacerdote, híjole, es cargar con la cruz toda la vida. O sea, porque ni siquiera puedes decir que es tu papá a los 4 vientos. Claro. No, eso es lo peor. Yo me voy a atreverlo a decir, ¿no? Y perdónenme
Si la familia se siente aludida, una disculpa, no es mi intención. No voy a decir los nombres, pero creo que inmediatamente si lo llegan a ver van a saber que estoy hablando de ustedes. Yo conocí y sigo teniendo contacto con una familia que su papá era sacerdote. El papá falleció en un accidente en la Catedral Metropolitana. Muchos lo han de conocer. Este accidente que fue en todos los periódicos, ¿no? Del padre Machorro. Bueno, ¿qué pasó? Que el padre llegó muy mal herido por manos de un extranjero, pero no sé qué sinónimo utilizar, perdónme gente, pero que era algo blanco, para no decir la otra cosa. Bueno, llega muy herido al hospital, ¿no? En ese momento que ya falleció el señor Antonio Ortega Franco, obispo de la Cuarta Vicaría, aquí en la Arquidiócesis Primada de México, que muchos le decían el santito de santo. No tenía nada, de santo no tenía nada, y de ahí su fallecimiento, qué bueno que lo pagó en vida. Y no soy resentido, pero qué bueno que lo pagó en vida. Él sabía que el padre tenía familia, él lo sabía, hermano, y él lo aceptó, él lo recibió. Él le dijo: padre, mientras no haga un escándalo, su familia es bienvenida. Él sabía que su esposa del padre practicaba la santería. Él lo sabía. ¿Qué pasa cuando el padre tiene el accidente en Catedral Metropolitana en la Ciudad de México? Que la esposa y los dos hijos, que la esposa era la secretaria, el sacristán era el hijo, la hija, y el monaguillo era el hijo, llegaron al hospital a ver al papá. ¿Y qué hiciste tú, Antonio Ortega Franco, como obispo? Les dijiste: ustedes no tienen el derecho alguno de ver al padre. Y la esposa se te puso al tú por tú. Se le puso al tú por tú, Armando. Perdónenme que hable en primera persona. Yo lo vi. Yo lo presencié. Y el obispo le dijo: ahorita, inmediatamente, agarras tus cosas y te vas de la parroquia. Así le dijo. Y la señora le dijo: claro que me voy a ir, ¿no? Pero usted me tiene que dar una indemnización, porque el que está a punto de fallecer es mi esposo. Y el obispo le dijo: no te voy a dar nada, tú sabías a lo que te metías y no te voy a dar nada. O sea, esta persona ya sabía que era su esposo. Claro que ya sabía. Por eso la respuesta de Antonio Franco en decir: tú sabías en lo que te metías. O sea, como si meterte con un hombre fuera el pecado, ¿no? Como si meterte con una persona fuera un pecado. Claro que no. O sea, eso del celibato se lo inventaron a mediados de siglo, por favor. Bueno, prosigo con la historia. La señora no se quiso salir, hizo bien, yo se lo aplaudí. Hizo bien en no salirse, ¿no? Y resulta ser que el obispo nada más le dio en aquel momento 20,000 pesos para que la señora mantuviera a sus hijos. Nada. Y se saliera de la parroquia. Le dio una patada por el trasero a la señora y a los hijos, porque los hijos no estuvieron ni presentes en el funeral de su papá, ni en el hecho de su fallecimiento, ni siquiera cuando lo enterraron. ¿Por qué? Porque el obispo no lo autorizó, porque no quería un escándalo. Hasta ese grado llegó el famoso santito, que santo no tenía. Fíjate que en todos estos ya algunos años que llevamos grabando, nunca te había visto tan, ¿podría decirlo enojado? Me enoja, claro que me enoja. Porque creo que es un tema bastante fuerte, o sea, y te he visto varias veces hablar frente a la cámara, y eso me hace pensar muchas cosas que la iglesia lo sabe, lo permite y hasta cierta forma lo respalda. Claro, o sea, realmente la iglesia lo sabe, realmente lo permite y lo aplaude por completo. Mientras tú no des escándalo, pues para mí está bien. Ya diste un escándalo, pues te vas fuera. Y fue lo que le hicieron a esta familia. Y me duele porque más allá de las prácticas religiosas que hacía la señora, pues al final de cuentas era la esposa y eran los hijos. ¿Por qué carajo
no vas a estar presente en el funeral de tu papá. ¿Por qué carajo tienes que callarte y decir, es que ella es la secretaria, ellos, pues es la sacristana, es el monaguillo y se van? ¿Por qué no decir, es mi esposa, es mi familia, ¿no? Y san se acabó, seamos... Yo siempre he dicho, la iglesia es una doble moral. Por esto. Porque saben lo que pasa en los conventos, saben lo que pasa en las iglesias y no hace nada. Al contrario, deja a las personas, y lo voy a poner así, deja a las víctimas solas que caminen por esto. Y esto puede derivar hasta en un problema psicológico muy fuerte. Oye, ¿se ha documentado alguna política de hijos no deseados? Porque realmente creo que eso es. ¿O de dejar a la deriva a las familias? Pues se deja a la deriva a las familias. Se deja a la deriva. O sea, si tú eres sacerdote, tienes a tu familia, tú vas a ver por tu familia, claramente. Pero, ¿y si ya no lo eres? ¿Quién va a ver por tu familia? La iglesia no lo va a hacer. La iglesia no lo va a hacer. Te he dicho, y lo vuelvo a decir, personas, obispos, cardenales, a los hijos de sacerdotes, nacidos, no nacidos, a los hijos de religiosas, nacidos, no nacidos, no los bajan de bastardos. Dime tú qué clase de moral tienes como pastor si se supone que eres un guía. ¿Y por qué un guía tiene que tratar así a la familia de los demás? ¿Por qué un guía tiene que tratar así a la familia, pues al final de cuentas, de uno de tus miembros? Tú sabías. Malo fuera que te fueras a enterar en ese momento. Claro que nadie se entera en ese momento. Lo saben desde el principio. O sea, realmente el ser religioso, ser monja, ser sacerdote, implica que tengas familia y que no sea reconocida por la iglesia. Implica que tengas familia y que te tengas que aguantar las ganas de decirle papá, mamá. Implica los estigmas de la propia iglesia, del propio clero. Qué fuerte, de verdad, qué fuerte. Amigo, ¿cómo está lo de los conventos? ¿Qué está pasando? ¿Quién da esa orden? ¿Quién lo practica? Porque la gente que nos está viendo le surgen esas mismas dudas, ¿no? Mira, ¿qué hacen con los cuerpos? Mira, ¿qué pasa en los conventos? Y voy a poner un ejemplo que lo he puesto siempre. En la pandemia se supone que nadie podía salir, ¿no? Nadie podía salir porque era pandemia, ¿no? Y resulta ser que, curiosamente, 5 monjas resultaron embarazadas. 5. Al mismo tiempo. Y curiosamente nada más entraba un sacerdote dizque a celebrarles la misa. De la misa a la mesa no se reza, claramente. Resulta ser que este padre les incita. Es que estoy formulando bien las palabras para que YouTube no nos baje el video porque... sí, porque son temas fuertes, sí, ya de por sí. Si me voy como hilo de media... No, y no sabemos qué va a pasar, sí, porque claramente, es un tema muy fuerte. Él les obliga a tomarse unas pastillas para no... Para perder y no tener el producto. Ya, ok. ¿No? ¿Qué hicieron con el producto? Los enterraron en el propio convento. Cínicamente, yo conozco al padre. Te mando un saludo. Julián, Catedral Metropolitana. Te mando un saludo. Cínicamente le hicieron una misa de exequias a los productos. Cínicamente. Diciendo que se los habían venido a tirar a la puerta del convento. Historia que puede cuadrar perfectamente. Claramente, perfectamente. Pero ojo, algo que no tenía previsto el padre era que las monjas se iban a salir. Porque habían quedado afectadas. Psicológicamente. Pues cómo no, imagínate. ¿No? Y una de ellas decidió hablar. Una de ellas me tuvo la confianza y vino y me dijo: Osvaldo, esto pasó.
y tú lo conoces, ¿quién fue? Y ya me dio el nombre. Pelo y o sea, santo y seña me dijo. Y yo le creo. ¿Por qué? Porque el padre tiene esas mañitas. Claro, y no era la primera vez que lo hacía. Eso realmente pasa en los conventos. Porque las monjas, las religiosas, son muy sumisas. Lo que diga el padre, lo que diga. Esta misma hermana me platicó que ella cuando se confesaba y le decía, padre, ¿qué cree? Que tengo ganas, ya sabemos de qué. El padre le decía, oye, haz esto, date autoplacer, ¿no? Pensando en mí, y después vienes y me lo platicas. Hay que estar muy enfermo para hacer eso. Pero demasiado enfermo para hacer eso. Y después ella, de su propia boca, salió que cuando ella se lo platicaba, el padre se daba autoplacer en el confesionario, porque ella lo veía. No me cae de extraño que les haya dado estas pastillas a estas pobres religiosas. Claro. Y lo que te decía, a veces la iglesia no acompaña a las víctimas. Al contrario, trata de silenciarlas para que no se conozca la verdad. Imagínate tú, iglesia, que pregonas a Cristo que es la verdad y que el mismo Cristo te va a decir y la verdad los hará libres, porque tratas de ocultar la maldita verdad. ¿Por qué tratas de ocultar que tu iglesia, que la iglesia en general, está pasando por una crisis muy fuerte? No lo ocultes. Al contrario, ponte las pilas y di, pues ya deja que se casen los sacerdotes, no pasa nada. Yo creo que ese va a ser un gran paso en la iglesia, ¿no? Católica. Que se permita eso. O sea, creo que muchas cosas quedarían de lado. Nunca lo van a permitir, porque es una iglesia machista. Nunca lo van a permitir. Nunca van a permitir que se casen los sacerdotes, que haya mujeres sacerdotes. Nunca. Es una iglesia muy patriarcal, muy machista. Oye, ¿y practicaron algún ritual como para esos difuntos? Pues, como te decía, una misa de exequias es una misa... Que se puede hacer parte del ritual. Ah, exactamente. Ya, okay. Al final de cuentas, la misa es un ritual, ¿no? Es un ritual de la misa o el ritual de las exequias, ¿no? Pero muchas ocasiones, estos mismos, y te estoy hablando desde la Edad Media, las cruzadas, ¿no? Es decir, en estas cruzadas lo que hacían las religiosas era enterrar el producto entre los muros de los conventos. ¿Y quién se daba cuenta? Y nadie se daba cuenta. Pues es que ¿cómo te das cuenta? O sea, es dificilísimo darte cuenta si tú escondes algo entre la pared. Claro, y es una práctica que se sigue utilizando. Había religiosas y que desechaban el producto y lo desechaban en la taza del baño y le jalaban. Y el producto se iba por el excusado. O sea, es más fácil, fíjate, la doble moral de la iglesia. La iglesia siempre dice, es que estoy a favor de la vida. Siempre te lo va a decir. Pero cuando toca el otro lado de que tú religiosa, de que tú sacerdote tienes estos casos, te va a decir, no es mejor que no lo tengas. Porque ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir del convento? ¿Qué van a decir del padre? Es mejor que no lo tengas. Ah, caray, ¿estás o no estás a favor de la vida? ¿O eres o no eres? No puedes ser tibios, acuérdense, a los tibios los vomita Dios. Y eso es lo que tú no has entendido. Lo que ustedes no han entendido, a los tibios los vomita Dios. Realmente esto que estamos tocando y que te estoy contando algunas historias que yo conozco, es de indignarse, es de enojarse. Porque ¿por qué le quitas el derecho a una mujer de ser madre? En unos conventos, y te puedo decir en cuál, en el de la Inmaculada Concepción de María, las religiosas de la Inmaculada Concepción de María, antes de entrar al convento se tienen que quitar la matriz. No manches.
¿Por qué le quitas eso a una mujer? Pero eso es bajo el agua, ¿no? ¿Lo hacen? Claro, no le van a decir a tu familia, ay, su hija quiere ser monja, se tendrá que quitar la matriz. ¿Qué te va a decir la familia? No, pues no. Claro. Pero ellas lo practican, o es que impactante. Van médicos a los conventos a practicarlo. Y todo para que no puedan quedar embarazadas y evitar un escándalo mayor dentro de la iglesia. O sea, pueden hacer sus cosas, pero para que no queden. Pero ¿por qué le quitas? Es como si yo te dijera, Armando, porque estás aquí en invitado, no puedes tener hijos. Me vas a decir, a ver, ¿con qué derecho te vas a meter en mi vida y vas a decidir por mí? Yo sé que los más religiosos me podrán decir, y me vale madre, me podrán decir, es que para eso consagraron su vida y todo. Los apóstoles tenían hijos. María también tuvo un hijo llamado Jesús. Las Marías que le acompañaban tenían hijos. ¿Por qué tú no puedes tener hijos? ¿Por qué? ¿Está mal tener un hijo? No que es una bendición de Dios, y muchos de nuestros abuelitos y tatarabuelos crecieron de que los que Dios te manden son una bendición. Sí. ¿Por qué no aplican lo mismo acá? Los que Dios les mande a las monjas, ¿no? Si ellas quieren darle a su cuerpo alegría, pues que lo que Dios mande, pues al final de cuentas son hijos bendecidos por Dios, porque nacieron directamente de un sacerdote y de una monja. ¿Por qué los ocultas? ¿Por qué haces que las monjas se tomen pastillas? ¿Por qué haces que las monjas los oculten tras los muros? ¿Por qué haces que las monjas los desechen en los excusados, les entierren entre las paredes? Claro, ¿por qué? ¿Sabes qué? Incluso vamos a suponer, ¿no? Que la iglesia sea open mind, que diga, bueno, está bien. Ojalá. Vamos a permitir que tanto monjas como sacerdotes, como seminaristas, si desean formar una familia, es válido. Tal vez al momento que se permita, se acabe todo eso. Porque ya no es prohibido. Claro. Porque todo lo prohibido nos genera ese morbo, nos genera ese... no se puede. Claro. Todo, yo lo he platicado aquí. Yo cuando era seminarista y me vestía de seminarista con mi sotanita, con mi alzacuellos, con mi bandita, e iba a las parroquias, todas las mujeres se acercaban. Viejitas me dijeron, te damos dinero a cambio de... porque les gusta lo prohibido. Claro, y lo mismo pasa. Las tentaciones siempre están. Las tentaciones siempre están. Seas sacerdote, seas monja, seas lo que sea, las tentaciones siempre están. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos manejamos por la doble moral. Eso realmente es lo que pasa. Nos manejamos a través de la doble moral y a través del ¿qué van a decir? ¿No? Es como, me suena como estas familias muy tradicionales que es que mi hija salió embarazada a los 15. ¿Qué van a decir los compadres? Lo que digan. No que un hijo es una bendición de Dios. No que un hijo viene, es que viene tu hijo con torta bajo el brazo. Pues a ver, vamos a ver. ¿Por qué lo ocultas? ¿Por qué tratas de decirle a las personas, esto no ocurre en la iglesia? Esto que está diciendo Osvaldo es un mentiroso, porque nos está atacando y está resentido de que ya no está en el seminario. Bendito Dios, ya no estoy en el seminario. Esto es la realidad de la iglesia. Esto es una realidad que no solamente sucede ahorita, 2025, que ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero que hoy se da a conocer. Es que, ¿sabes qué? El sacerdote tiene mucho poder, tanto dentro y fuera de la iglesia, ¿no? O sea, a mucha gente le cuesta trabajo cuestionar a un sacerdote, ¿no? O sea, como que, pues sí, no ponen en tela de juicio lo que él hace o lo que podría llegar a ser. Claro, es como... hablábamos con el padre Alejandro, no sé si te acuerdas, antes de iniciar esta segunda temporada. Vayan a ver el capítulo ahí del padre Alejandro y los secretos ocultos del Vaticano, donde el padre Alejandro compartía una anécdota, ¿no? Decía que a él le gustan mucho los perritos. No sé si te acuerdas de esa anécdota. Y que llegó una mujer al confesionario y le dijo, padre, aquí estoy, ya que le gustan mucho las perras. La gente puede atreverse a decir cosas así. Claro, pero cuando pasa,
se hacen las ofendidas. Es que el padre me insinuó. No. Tú te insinuaste y tú caíste. Es cuestión de los dos. Es que la monja me hizo ojitos. Es cuestión de dos, ¿no? Y créanme que, como dijo Armando al principio, este capítulo es para mayores de edad, pero también para personas con una mente abierta. Porque ya voy a ver los comentarios. Es que no hables mal de la iglesia. Es que Dios te va a castigar. Señora, póngase a lavar los calzones de su viejo y después viene a poner esos comentarios. Hay que tener mente abierta en estos temas, porque son temas que pasan, son temas que a mí en lo personal, yo que viví desde los 12 años hasta los 24, háganle usted la cuenta, no, 12 años, 13 años dentro de la iglesia, me indignan, porque yo los viví, porque yo los presencié, ¿no? Desde el caso que eso fue ya muy mío, ¿no? Decir, señor obispo, este sacerdote me está acosando, y decir, es que no pasa nada. O sea, es ahí el enojo con el que tal vez esté grabando este capítulo, porque son de las pocas veces que me podría llegar a enojar. Oye, y de estos fenómenos, cuando desechan el producto, ¿ha habido, se han reportado fenómenos paranormales? Pues en muchos conventos han llegado a decir que escuchan los niños, uh-huh, ¿no? Que hay risas de niños, ¿no? Y que propiamente, pues casi los niños les dicen dónde están, ¿no? Dónde están sepultados y todo esto. Sí debe de haber como un cúmulo de energía en esos lugares donde se practicaban esto de los niños no nacidos clandestinamente, ¿no? Y sobre todo también el dolor de la madre al desechar el producto, ¿no? Al ver que tal vez su ilusión de ser madre, porque yo no creo que ninguna mujer que escuche un latido dentro de su propio estómago no le dé ilusión tener un hijo, ¿no? O sea, también hay que contar que el dolor de la madre, el dolor del hijo no nacido, puede llegar al cúmulo de que hay algunas manifestaciones. Es que incluso se ha registrado en este tipo de lugares, conventos, todo eso, que escuchan llantos de niños. Por lo mismo. O sea que es tan fuerte ese evento, ese suceso, que hace que se escuchen llanto. Yo dije, tiene mucha lógica. Por supuesto que hay una carga energética muy fuerte ante ese suceso. O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Lo que tú acabas de decir. Imagínate el dolor de esa madre de haber perdido a su hijo. No quiero imaginar la carga energética que está dejando ahí. ¿Estás de acuerdo? O sea, qué fuerte. Está fuerte, porque realmente tienes que tener tú. Fíjate, yo creo que desde aquí inicia el fenómeno paranormal e inicia el fenómeno hasta podría meter el fenómeno de los demonios, ¿no? ¿Por qué inicia desde aquí? Porque tienes que tener primero un corazón muy duro para tú decirle a una monja, a un sacerdote, no tengan al hijo. Tienes que tener un corazón realmente muy duro, ¿no? Y tienes que tener un corazón lleno de odio, lleno de rencor. Segundo, el dolor que debes de sentir tú como futura madre o padre, ¿no? Al decir, oye, mi empresa me está dando la espalda y le he dado los mejores años de mi vida, ¿no? Y entonces todo esto se combina con un cúmulo de energía, de soledad, de tristeza, de odio, de culpas, ¿no? De llantos. Y es por esto que podemos tener en conventos muy antiguos, muy antiguos, algún tipo de psicofonía y de un fenómeno paranormal. O sea, realmente hay que también ponernos en el lugar de las personas y de toda su energía que están poniendo ante la pérdida de un hijo. ¿Sabes qué?
¿quién sería capaz de limpiar un lugar de esos, no? O sea, ¿cómo liberas tanta energía negativa? O sea, es una persona que ni siquiera llegó a ver la luz del sol, bueno, la luz como le gusten llamar. Imagínate, o sea, la atrocidad de lo que estamos hablando, o sea, es más, ni yo alcanzo a dimensionar la magnitud de ese evento. Claro, es una magnitud espectacular, psicológicamente, físicamente, espiritualmente, para que todavía venga un hombre y te diga que tú lo provocaste. Hay que tener muchos blanquillos para decir ese tipo de acusaciones. Y te voy a compartir una historia, fíjate. En el 2012, en Chile, ¿no? Una hermana franciscana que se llama, bueno, que en la orden se llamaba Pancha, o la hermana Pancha, ¿no? Fue abusada por un contratista dentro del convento, ¿no? 3 meses después descubrió que estaba embarazada, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del convento y de los feligreses? Que en lugar de apoyarla, la comunidad la acusó de provocarlo, la aisló y exigió que renunciara. Al final se fue con lo opuesto, es decir, con el hábito, ¿vale? ¿Qué pasó? Que ella denunció ante las autoridades, a los sacerdotes, al clero chileno, ¿vale? Y su historia fue la primera en Chile en romper el silencio. De ahí después se desencadenaron varias otras cosas que habían sucedido, no solo con ella, sino con muchas otras religiosas. Y después ella fue, curiosamente, se desapareció de la faz de la tierra. ¿Qué? O sea, 2012. Te estaba hablando del 2012. Hace 13 años. ¿Por qué haces eso? O sea, ¿por qué no acompañas mejor? Si ella te está diciendo, oye, un contratista me hizo esto, ¿por qué es que tú lo provocaste, lo viste con deseo, con lujuria? Lo que nos decía el padre Alejandro, la falta de acompañamiento de los líderes espirituales. Claro, ¿y por qué curiosamente ya no está en la faz de la tierra? ¿Dónde está? ¿No? O sea, tan fuerte fue lo que ocasionó que claramente después de eso vinieron muchos más casos que mejor decidieron silenciarla. Oye, pues no que la iglesia, o sea, es aquella iglesia para todos, que tiene que acompañar a todos, que tiene que estar con todos. ¿Por qué decides tú hacer cosas que no tienes que hacer? Y en lugar de comportarte como hijo de la luz e hijo de Dios, te comportas como hijo del diablo. ¿Cómo por qué? O sea, yo no me podría... Mi cabecita no tiene una explicación, al contrario. Tiene mucho coraje ante estos sucesos y ante estos casos. Voy a yo leer un caso. El caso Tuam es en Irlanda. En el pequeño pueblo de Tuam, en el oeste de Irlanda, existía un convento administrado por las Hermanas del Buen Socorro. A simple vista parecía un lugar de caridad donde se acogía a mujeres solteras embarazadas, fíjate, pero lo que ocurría dentro de esos muros fue durante décadas un secreto brutalmente oculto por el silencio institucional y el miedo. Entre 1925 y 1961, cientos de mujeres fueron internadas allí, muchas de ellas obligadas por sus propias familias, avergonzadas por los embarazos fuera del matrimonio. Lo que decíamos hace rato, ¿te acuerdas? O sea que incluso no solo la misma iglesia, dentro de la iglesia lo ven mal, sino también dentro de las familias. Que si nos ponemos a pensar un poco, esto se ha desencadenado a que la religión católica ha permitido esto, que dice, oye, si no es el matrimonio, está mal visto. Entonces ya ahí hay una red flag, ¿estás de acuerdo? Claro. Estas mujeres no eran tratadas con compasión, eran esclavizadas, humilladas y obligadas a dar a luz en condiciones precarias. Sus hijos, en muchos casos, eran separados de ellas poco después de nacer.
Pero lo más aterrador vino a la luz en, fíjate, 2014, cuando una historiadora local, Catherine Corliss, descubrió algo espeluznante. Al investigar los registros del convento, notó que faltaban los certificados de entierro de al menos, no manches, 796 niños. Intrigada comenzó a indagar más hasta que lo impensable se confirmó. En el terreno donde antes estaba el convento había una fosa común, una antigua cisterna de aguas residuales donde se habían arrojado los cuerpos de casi 800 infantes, no manches. No tenían ataúdes, no tenían lápidas, no tenían nombres, solo estaban ahí amontonados, olvidados, como si nunca existió. Se me está haciendo un nudo en la garganta, de verdad, gente, se los juro. Los análisis revelaron que muchos de estos pequeños se habían ido por desnutrición, negligencia, enfermedades tratables y algunos, según testigos, simplemente desaparecieron del registro. Nunca se les dio una sepultura digna, nunca fueron reconocidos. Y entonces comenzó el verdadero horror espiritual. Vecinos del lugar reportaban desde hacía años que se escuchaban llantos de bebés por las noches, cerca de los restos del antiguo convento. Algunos afirmaban sentir una presencia pesada al caminar por ahí. Otros hablaban de sueños perturbadores con niños desconocidos, o de ver sombras pequeñas, de moverse por los rincones al caer la noche. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Lo que decíamos hace rato de la carga energética. ¿Te imaginas 800 cuerpos aventados ahí? La carga energética, Osvaldo, la carga energética que se sentía en el lugar. Imagínate eso, o sea, es que si luego uno va a explorar una hacienda así y se siente lo que nos pasó en el Hotel Calzada, ¿no? Que dices, ay, sí se siente pesado. 800 cuerpos. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está para pronunciarse y decir, la cagué? Mira, la regué, ¿no? Perdón. ¿Dónde? Yo sé que con el perdón no se va a solucionar nada. Yo lo sé, das la cara. Pero tuviste la valentía y la dignidad de decir perdón. Perdóname. Fíjate, y voy a continuar, ya casi está por acabar esta historia. Bueno, perdón este caso. Muchas personas creen que esas almas no descansan, que el dolor, el abandono y el olvido los han dejado atrapados entre planos. Que ese lugar está marcado por la energía de casi 800 inocentes que se fueron sin amor y sin justicia. Y lo más fuerte, este no es el único caso. Irlanda tiene una historia profundamente marcada por el silencio institucional, los conventos convertidos en prisiones sociales y el sufrimiento de los más vulnerables en todo el nombre de la moral y la fe. ¿Qué te pareció este caso? Más, o sea, sí me da tristeza, pero lejos de la tristeza me da mucho coraje. Demasiado. ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué lo permites? ¿Qué te da miedo? Que digan, es que no puedo decir groserías, perdónenme gente, pero no puedo decir groserías. Que diga, ay, el sacerdote tiene relaciones con una mujer. Es normal, por favor. Con un hombre es normal, no pasa nada. No creo que la gente se espante. ¡Uy! El padre. No, hombre, el padre ya la metió donde no. Por supuesto que no. Claro que no. Y fíjate, aquí hay una contraparte, Armando. Y ahí hay una contraparte muy, pero muy interesante. Que es, a estos les silencias, ¿no? No te haces cargo. Es más, haces hasta que no existe. Pero con Maciel, hasta lo pusiste con el ejemplo del sacerdocio, sabiendo lo que hacía. Justo. ¿Por qué? Porque te daba dinero. Que no se le olvide a la gente que Maciel le daba dinero a Juan Pablo II. Y mi lucha no es en contra de Juan Pablo II, que ojalá se pudra en el infierno. Mi lucha es contra estos casos. Muchas personas que este señor
¿no? Que ojalá también esté en el infierno, hizo, hoy la repercusión es mucha. Demasiada, pero demasiada. ¿No? ¿Por qué en estos casos si dices, ay, Maciel, te aplaudo, eres el ejemplo del sacerdote, tuviste la maldita dignidad, Juan Pablo II, Norberto Rivera y todos los pinches lacayos de ellos, tuvieron la dignidad de decir, es que es el ejemplo del sacerdote? Claro, el ejemplo porque te daba dinero, ¿no? Tus 5 visitas a México no fueron en vano. En vano, claramente, ¿no? ¿Y por qué cuando explotó la bomba, la iglesia no salió a decir nada? ¿Por qué la iglesia no salió a decir, oiga, perdónenos, es más, va a sonar hasta un chiste, y tómenlo así, les invito un café a las víctimas? Fue hasta Benedicto XVI, a la mitad de su pontificado, donde se redactó una carta de lo que había pasado. Pero antes le aplaudías las mamarrachadas que estaba haciendo el hombre, pero no fuera una monja, porque entonces las silencias, y como en el caso de Chile, las desapareces, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos parados como sociedad, Armando, para seguir creyendo ciegamente en estos líderes? No solamente sacerdotes, porque estos casos también han pasado con evangelistas, con testigos de Jehová, con cristianos, para que no digan que atacamos nada más a la Iglesia Católica. ¿Dónde estamos parados como sociedad que seguimos creyendo ciegamente en lo que me dice alguien parado en el púlpito, ¿no? Que si el padre dice, es que ella me sonsacó, ¿no? Ella me vio con ojos de lujuria. ¿Cómo sabes que eran ojos de lujuria? Yo no entiendo eso que dicen. ¿Cómo te das cuenta que son ojos de lujuria? ¿No? ¿Dónde estamos parados como sociedad, no como sociedad, como sociedad, para seguir callando estos casos? Porque el gobierno, ¿qué hizo? Tampoco nada. ¿Cómo? Pues es la iglesia, y al rato van a decir que yo no creo en Dios. Y te vas a echar toda una sociedad encima porque estás buscando la verdad en un caso de iglesia. ¿Dónde estamos parados como sociedad en estos temas? Oye, ¿hay forma de ayudar a todas estas almas? O sea, ¿hay forma de ayudarlas a trascender? Porque han llevado un camino largo y fuerte. ¿Hay forma? Claro que hay forma. Hay un rosario por los niños no nacidos, que a mí me da mucho coraje que los vayan a rezar a estas clínicas que practican la interrupción legal del embarazo. Y sobre todo las mujeres que están a favor de la vida, me da mucha risa eso. ¿Por qué no vas y rezas en un convento? Por esto mismo, porque también ahí está pasando, ¿no? Así puedes ayudar a estas personas a que le llegue la luz, a que llegue el descanso, ¿no? Porque no me quiero imaginar el sufrimiento de estas personas. ¿Qué más puedes hacer? Ofrece, si en verdad eres un católico formado, no borrego, formado, ofrece la comunión por ellos, ofrece una misa por los no nacidos, así les ayudas. No, nada más es que por mi mamá, tú ni la veías en vida, carajo, y quieres hacerle una misa, ¿no? Mejor por los no nacidos, realmente por quien sí lo necesita. No digo que tu mamá no lo necesite, pero lo necesita más un niño que falleció en unas adversidades, ¿no? Que fue ocultado y que no sabemos cuál sea su destino. De hecho, hay una cultura que no recuerdo el nombre, perdóname, póngamelo en los comentarios, que dicen que las almas de los niños no nacidos están en el limbo. Es decir, que no saben para dónde van. Están, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que las almas de los no bautizados y de los no nacidos se confía la infinita misericordia de Dios. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que se confía su descanso a la infinita misericordia de Dios. Podremos decir en ciertas formas, en ciertas palabras, que tal vez estén gozando del reino de los cielos, ¿no? Al ser no ángeles, pero así al ser personas que no tuvieron una maldad aquí en la tierra. Pero
contestando a tu pregunta, esa es la forma de ayudar a los no nacidos. Y también reza por las personas que estuvieron, ¿no?, en estas circunstancias adversas que las obligaron a deshacerse de los niños no nacidos. Reza, ¿no?, por ellas, porque el daño psicológico, imagínate nada más eso, el daño psicológico que tienen que tener, ¿no? Segundo, el daño moral, porque les estás dañando su moral, o sea, les estás dañando la dignidad, ¿no? Y ahora el daño espiritual en decir, es que esta persona me obligó a hacer esto, y era un sacerdote, era un obispo. Es un daño inmenso. Incluso podrías mandarles a hacer una misa, ¿es válido? Claro, por eso vuelvo a lo mismo. ¿No viste a tu mamá tantos años? ¿No te caía bien? No le mandes a hacer una misa a tu mamá, no seas hipócrita. Mejor manda a hacer una misa para los niños no nacidos, ofrece una oración por ellos, estate ahí rezando por ellos, porque realmente son los que necesitan más de nuestras oraciones. Y sobre todo, las personas también que vivieron este tipo de sucesos. ¿Sabes qué, amigo? Me gustaría profundizar un poco más. ¿Por qué se cubren este tipo de atrocidades, ¿no? O sea, ¿quién es la pieza clave en permitir todo esto? Mira, yo creo que no creo que sea Dios la pieza clave, ¿no? Porque muchos le podrán decir, no, es que Dios lo obligó, no, hombre. Eso es una tontería, por no decir la palabra. Yo creo que la pieza clave de por qué se encubre todo esto, primero tendría que pasar por el máximo. O sea, estamos hablando de un tema religioso, el Papa. Es el primero en encubrir estos casos. Yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio, la iglesia es una empresa. Y que tú, dueño de la empresa, no sepas lo que pasa con tus empleados me preocupa, para empezar, ¿no? Segundo, los obispos. ¿Qué temas ¿cómo se llama? ¿Por qué lo quieren cubrir? ¿No? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Qué estás protegiendo? ¿Qué intereses estás viendo allí para que esto no salga a la luz? Segundo, los sacerdotes. ¿Por qué lo cubren? ¿Por qué no salen a decir abiertamente, sí, yo fui el que le hizo esto a esta monja? Pues es una necesidad fisiológica humana. O sea, no podemos quitar la sexualidad de nuestra existencia. Somos sexuales, ¿no? El ser humano es un sexual, claro que es sexual, ¿no? Y la gente también, yo lo pondría en ese orden, la gente mocha, la gente que casi orina agua bendita, ¿no? Que dice, no, es que ¿cómo voy a decir esto del Padre? Es que es el elegido de Dios, ¿no? Pues sí, grítaselo en su cara, usted es un abusador. Usted provocó esto ante las monjas, usted provocó, no solo ante las monjas, usted provocó esto en la comunidad, embarazó a la señora esta, grítaselo en su cara. Creo que en ese orden de encubrimiento nos iríamos. ¿Por qué lo encubren? Por intereses. Claro que es por intereses. Imagínate que dijeran, es que el obispo Armando es el mejor y de repente se te vienen 100 casos de estos. ¿Qué vas a preferir decir? ¿Que es el mejor? ¿Seguir diciendo que eres bueno? ¿O aventarte al ruedo que no sabes cómo vas a terminar y aventarlo abajo de la alfombra y decir esto nunca pasó? Es que entonces es una cadena, ¿no? O sea, si lo permite desde el Papa, obviamente la cadena se va desencadenando hasta ver los casos que vemos, ¿no? Hasta tener 800 cuerpos sin un registro, sin un nombre. ¿Me puedes decir en qué año fue lo de los 800 De 1926 cuerpos? A 1945. Okay, de 1926 a 1945, si mal no me equivoco, estaba el Papa Pío XII, ¿no? Y es un periodo muy corto, ¿no? Entonces,
¿Qué intereses estaban cubriendo en ese momento, no? ¿Qué intereses tendrías tú? Porque a veces, a ver, si no me meto en un problema, ya que el jefe me dijo, es que ya te están tirando mucho en TikTok, no me interesa. Perdón, 1925 y 1961. Pues sí le tocó un poco al Papa Pío XII, ¿no? Y a Juan XXIII, si no recuerdo el antecesor de Pío XII. Bueno, ¿qué es lo que te iba a decir? ¿Por qué en algunos casos lo ocultas y exaltas a la persona como buena? Te voy a poner el ejemplo. Muchos dicen, la Madre Teresa ayudó a muchos niños, muchas familias. La Madre Teresa, perdón la expresión, fue la más cabrona del mundo. No cabrona de que se las sabía todas, no. De que era una verdadera hija de Dios, por no decir la palabrota. Conventos de ella que tenían niños los dejaban fallecer por desnutrición. Muchas de sus religiosas fueron obligadas a sostener relaciones sexuales. A los que llegaban a fallecer dentro de los conventos los aventaban a fosas comunes. Todo el dinero que le daba el Vaticano para su obra, no sabemos dónde quedó, porque nunca hubo una obra realmente que ayudara. Pero ¿por qué a ella sí me la pones como un ejemplo, ¿no? De, no, fue bien buena. Vela, era amiga de Juan Pablo II. Pues sí, entre los rateros son amigos, entre los encubridores son amigos, ¿cómo no? ¿No? O sea, ¿y por qué a los que sí están alzando la voz los tratas de callar y no dices nada? Claro, con la Madre Teresa había algo de por medio con el Papa. No estoy diciendo que algo sentimental, ¿no? Qué asco. Pero sí, económicamente había mucho de por medio. O sea, le daban su moche. Claro, ¿y qué hacías con tanto? ¿Por qué? Porque en verdad, usted que está detrás de su pantallita bonita, de su teléfono, de su televisión, de su tableta, donde me está escuchando y viendo, ¿por qué los conventos de la Madre Teresa y todas las obras benéficas estaban cayendo a pedazos? ¿Dónde está tanto dinero? ¿Dónde? Nunca pudo comprobar en qué se estaba gastando todo el dinero. Nunca. Pero ¿por qué a ese tipo de personas desagradables, mitómanas y farsantes, sí los pones como un ejemplo? Y a los que levantan la voz y dicen, hey, el sacerdote me hizo cosas que no, los mandas a callar y hasta desaparecer. O sea, no entiendo el por qué. Mis 12, 13 años de la iglesia no me dieron para entenderlo. O tal vez yo no lo quise comprender y entrar en el negocio que es el encubrimiento. Es que no va a haber forma de entenderlo. La única forma de entenderlo es que te cayera a ti el dinero, ¿no? No le veo otra respuesta. De verdad, no le veo otra solución al problema. O sea, es que alguna vez yo me puse a pensar, si yo tuviera la capacidad de deshacer algo de desaparecer algo de este mundo, sería el dinero. Hay una frase que me gusta mucho de esta señora desagradable, para mí es muy desagradable, que decía que el dinero es como la caca del demonio. A nadie nos gusta, pero todos nos terminamos embarrando en ella. Uh-huh. Así es el dinero. Y más cuando tu obra está por todo el mundo. Sí. Imagínate, no le daban un peso, un euro, $1. No, hombre. Y más aparte, la UNICEF, la UNESCO también le daba dinero. Y de eso de lo que se sabe. Yo lo dejo a la imaginación de ustedes. Pero el Vaticano no era la única organización que le daba dinero a esta señora. No era la única, ¿no? Pero ¿por qué a ellos sí los exaltamos, conociendo la realidad? ¿Y por qué a quien levanta la voz preferimos desaparecerlo? Preferimos que no esté, preferimos callarlo, preferimos que no asistan al funeral de su papá y darles una patada por el trasero y 20,000 pesos. Si con 20,000 pesos podemos vivir toda la vida, pues dénmelos a mí también, ¿no? Claramente. Pero tenemos que ser conscientes de que estos casos siguen pasando hoy en día. Es más, me atrevo a decir,
que al día que hoy estamos grabando, en el tiempo que estamos grabando, a la hora que es, ya pasó uno de estos casos. ¿Se podrá sanar esta memoria? ¿Hay forma de hacerlo? Sí. A mí algo que me gustaba mucho y no soy antipapa, León XIV, no, nada de esto. Pero algo que me gustó mucho del Papa Francisco, en primer lugar, es que pidió perdón a las víctimas de las guerras de la iglesia, que cometió la iglesia en nombre de Dios. Pidió perdón a las víctimas, a los infantes, a la familia de los infantes. Y pidió perdón en general por todas las atrocidades que ha hecho la iglesia a través de los tiempos, ¿no? O sea, él está muy consciente hasta llegar a pedir perdón. Claro. Qué fuerte eso, ¿no? Claro que sí. Era muy consciente de eso, porque él lo vivió en Argentina. A él le tocó hacerse cargo de casos así. ¿Y qué es lo que hacía? Los destituía del cargo. Y los ponía así en charola de plata al gobierno, así como que hagan con ellos lo que crean pertinente. Si los quieren meter a la cárcel, métanlos a la cárcel. Yo no me voy a meter. Eso se tiene que aplaudir. En verdad eso se tiene que aplaudir. Creo que para sanar la memoria colectiva de toda esta sociedad, tenemos que ser conscientes en primer lugar. En segundo lugar, pedir perdón, ¿no? Perdón, eso es lo que necesitamos. Pedir perdón. Yo sé que con el perdón no se arregla nada. Yo lo sé. Yo sé que no van a volver estos niños no nacidos. Yo sé que estas religiosas no van a volver a tener su tranquilidad física, mental y espiritual. Que las familias van a poder rehacer sus vidas. Yo sé que con el perdón no va a ser. Pero es un pasito para reconocer lo que has hecho. Es un pasito. Y aparte, fíjate, dicen los psicólogos, el perdón es sanador. El perdón sana, ¿no? Y tercer lugar, acompañar a las víctimas. Acompañarlas. En verdad, ser empáticos con las víctimas. Todos debemos de ser empáticos con las víctimas y no caer en este juego de, ay, tú lo provocaste. Señora. O sea, si en verdad yo lo hubiera provocado, no lo estaría denunciando, ¿no? Creo que eso tendría que ser para sanar un poco la memoria colectiva de esta sociedad. Oye, ¿y qué respuesta dieron las personas cuando él salió a pedir perdón? Esto que te estoy diciendo, o sea, con un perdón no se arregla nada, eso hubieran hecho cuando pasó, no ahorita. Ya te entendí. Ya pidió perdón. Ya es un paso. O sea, él hizo lo que le correspondía. Él hizo lo que le... Y sin no haberlo hecho. Claro, y sin haberlo hecho. Es como cuando tú y con tu hermano hacían algo y tu hermano te decía, échate la culpa por mí. Él no lo hizo, pero se echó la culpa por ti y reconoció algo que tal vez a él le dolió que tú lo hicieras, ¿no? Lo mismo pasa acá. Yo sé que ya es demasiado tarde, en verdad, yo lo sé. Pero también no hay que ser egoístas y decir, no, es que solo hubieran hecho luego. No, pues claro que no, hay muchos intereses de por medio. Francisco, me atrevo a decirlo, es el único papa que no tenía un interés de por medio. Porque al reconocer eso, hay que tener dos cosas. Una conciencia tranquila y unos blanquillos bien puestos. Que eso es muy difícil. Claro. El mismo papa decía, yo duermo tranquilo. Yo duermo en paz. Hay que preguntarnos, tú, señora religiosa, tía católica, tía panista tradicionalista, ¿duermes en paz después de ir a misa? Que ya te peleaste con la vecina, que ya estuviste en chismes, que ya inventaste, que ya pusiste un prejuicio a los demás. ¿Duermes en paz? La gente me podrá decir, ¿y tú cómo duermes? Yo a toda madre en mi cama. ¿Verdad? ¿Hay algo que podemos hacer nosotros para evitarlo? ¿Crees que se pueda? O sea, esto de los hijos no deseados hacia la iglesia. Qué buena pregunta, sí. Ya dejemos, porque todos los bautizados somos parte de la iglesia, dejemos de ser una iglesia machista, ¿no? Reconozcamos también el valor de la mujer dentro de la iglesia. Segundo,
Ya dejen que los sacerdotes se puedan casar, en Oriente se pueden casar. ¿Y cuando a una iglesia de Oriente se ha escuchado como la de Occidente? Ay, miren, ellos también tienen un padre Maciel. No es cierto, nunca. No se escuchan estos casos. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener familia, porque ellos se pueden casar. Y eso evitaría todo el pinche desmadre que ha transcurrido a lo largo de la iglesia. Todo eso lo evitaría. Dejemos de tener una mente cerrada. Ya digan, sacerdote, es más, si quieres puedes tener familia, pero eso sí, no puedes llegar a ser obispo, no puedes llegar a ser papa, solamente quienes decidan vivir célibamente, como lo hacen en Oriente. ¿Por qué no podrías llegar a ser obispo? Porque según la creencia en Oriente, el único que puede llegar a ser obispo papa es alguien que esté puro y limpio. O sea, pero ahí es libre albedrío. Sí, claro, ahí. O sea, ahí ya tú te formas. Claro. Ahí no estás diciendo, bueno, voy a cometer estas cosas, pero sí voy a decir que soy puro y casto, pero por dentro hago cosas. Ahí la gente ese está bueno, que va a la iglesia sabe que es su esposa, sabe que son sus hijos y no pasa nada. No pasa nada. O sea, realmente eso no tiene nada que ver. Yo creo que con esto podríamos evitar lo que tú mencionabas. Es una tarea que todos debemos de hacerla juntos. O sea, se escucha muy trillado, muy romántico, pero realmente a veces las cosas están en la sociedad, ¿eh? Sí. Y es porque nosotros hemos permitido que la religión católica haga este tipo de cosas. Sí, lo más porque si dejáramos de ir a misa, si dejáramos si dejaran de ir a misa, si dejaran de dar diezmo, todo eso se acabaría. Claro, todo eso se acabaría. ¿Por qué? Porque ya no sería un modelo de negocio y entonces entraría una reformación completa de, oye, ¿por qué no está viniendo la gente? ¿Qué estamos haciendo mal? Pues esto que estamos diciendo hoy, eso es lo que están haciendo mal. Oye, ¿y qué podemos aprender de esto, amigo? O sea, ¿qué crees que nos deje todo este buen capítulo fuerte que hemos desarrollado? ¿Qué podemos aprender? Ser empáticos. Ok. No juzgar. O sea, si a ti te dicen, oye, yo soy hija de un sacerdote, no la mandes directamente al infierno. En verdad que no la mandes porque ni se lo merece. Pobrecita de la persona, ¿no? Mejor sé empático, sé congruente y acéptala como es, ¿no? Pasaría el mismo caso que si te dicen, es que soy adoptado, pues no juzgues, ¿no? Creo que debemos aprender eso, no etiquetar, no juzgar, ser empáticos y todas estas circunstancias. De todo este capítulo, ya para más o menos ir cerrando, es que nosotros deberíamos de tener un libre albedrío, como ya lo comenté hace rato, realmente ser crítico de nuestras acciones a ciertas instituciones, ciertas cosas, para poder emitir un buen juicio con argumentos, y la otra es exigirle a la iglesia, realmente exigirle que cambien ese tipo de cosas, porque la iglesia, y tú bien lo sabes, disfraza mucho las cosas, ¿no? O sea, cosas como lo del padre Maciel, casos como el de Irlanda, incluso la luz del mundo, ¿no? Como lo de Pare de Sufrir. Realmente, ¿qué está pasando con estos líderes? ¿Por qué nosotros nos dejamos influenciar por ese tipo de personas? Ahora, también las autoridades, ¿qué están haciendo para...? Se están rascando los blanquillos. Para evitar ese tipo de cosas. Nadie hace... diría Jaime, ¿no? Y nadie hace nada, ¿no? O sea, realmente nadie está haciendo... Es más, ni yo que ahorita estoy de hablador, estoy haciendo algo por eso. Tal vez sí levantando la voz, pero eso no es suficiente, ¿sabes? Eso no es suficiente. Levantar la voz es el principio de todo, pero, oye, ¿qué haces cuando te llegan estos casos, no? ¿Te haces de la vista gorda y que la Virgen te habla o en verdad lo tomas con seriedad, ¿no? Si a mí me hubiera llegado el caso de Irlanda de 800, yo sí hubiera dicho, a ver,
cabrones, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Yo como religioso. Y es uno de muchos. Sí, claro, y es uno de muchos. Si me hubiera llegado el caso de la monja de Chile, en lugar de desaparecerla, sentarle y decir, a ver, ¿qué me estoy equivocando yo como iglesia? ¿No? O sea, ¿en qué estoy realmente equivocando? Y esto que voy a decir, lo voy a decir directamente a la cámara, porque es un llamado a toda la gente religiosa fanática, y es un llamado a todos los sacerdotes, a todos los obispos, ¿no? Y ojalá nos ayuden a compartir este video si te sentiste identificado, identificada, si concuerdas con lo que hemos platicado aquí, y si no, también déjanos un comentario mentándonos la madre diciendo que estamos en contra de Dios y en contra de la iglesia. Yo personalmente te voy a responder. Este es un llamado para las autoridades eclesiásticas. Déjense de chingaderas ya. Pónganse a trabajar. Pónganse realmente en los zapatos de la víctima. Pónganse realmente en el dolor ajeno. Ustedes no están sufriendo. Tú, obispo, que ganas mucho dinero, que tienes chofer, que tienes secretaria, que tienes todos los lujos, no ganas nada encubriendo estas cosas. Al contrario, te ganas la desaprobación de Dios. Acuérdense lo que nos dice Jesús. Más le valiera aquel que se meta con uno de estos, es decir, con un niño, más le valiera no haber nacido. Yo no lo digo, lo dicen las Escrituras, lo dice el mismo Jesús, ¿no? Los niños son sagrados. Así como las vocaciones son sagradas, los niños también son sagrados. Y déjense ya de rascar los blanquillos. Pónganse manos a la obra. Pónganse a escuchar a las víctimas. Escuchen este tipo de espacios que estamos dando, que estamos brindando, para que se den cuenta que la Iglesia Católica está en un declive impresionante de la fe por estos sucesos. Ponte a chambear, ponte a forjar y sobre todo, sé ese pastor que se necesita hoy en día. Oye, y dentro de donde se estudian es que se me fue. ¿En el seminario? El seminario. ¿Se habla de estos casos? No, por supuesto que no. No. O sea, no hay una prevención de... O sea, no hay una clase o un curso que te diga hoy... Nada. Es más, hasta me da risa porque hasta te dicen que la sexualidad es mala. ¿En serio? ¿Es en serio? O sea, ¿tú crees que alguien que te está diciendo que la sexualidad es mala te va a venir y te va a poner esto en la mesa? Sí, no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque la sexualidad es mala. Vean La Obediencia Perfecta. Es muy buena película. Oye, ¿y qué pasa? El otro día platicando con Alex, decía que hay filtros para, según, detectar los seminaristas que les gusta a las personas del mismo género. Ya también desde ahí es una barrera, ¿no? O sea, que según no debe de existir eso en la iglesia, pero fíjate, es una contradicción porque dicen, oye, deben de gustarte las personas del sexo contrario, ¿no? Y me vienes a decir que no puedo tener un gusto por una persona del mismo sexo, entonces obviamente voy a tener necesidades. Ya desde ahí es una contradicción gigantesca. O sea, hay filtros, pero desde el rector que practica esto. O sea, no estoy diciendo que está mal ser homosexual, por supuesto que no. Mes del orgullo. Todos somos amor, es amor, ¿no? Pero según hay filtros. Dice la Ratio Fundamentalis, que es la que rige a los seminarios en todo el mundo, que el candidato al sacerdocio tiene que ser un varón con su orientación sexual bien definida hacia la mujer. Así dice. Es que no lo estoy diciendo yo. Vayan y búsquenlo en la Ratio Fundamentalis, ¿no? ¿Cómo por qué? O sea, si yo soy homosexual, que ya no va a estar Dios en mí, se va a espantar o qué está pasando, ¿no? Creo que estos filtros, a mí me tocó un filtro así y un filtro psicológico también,
porque meten mucho la onda psicológica. Si no estás bien de acá, no te puedes ordenar, ¿no? Viene en el sentido de que no debes de tener el corazón dividido entre una relación y entre Dios. Debes de estar bien con tu familia. Todas estas ondas psicológicas que me parecen demasiado absurdas, ¿no? Yo creo que ya desde ahí estamos poniendo una barrera para quien en verdad quiera seguir un sacerdocio, ¿no? Un ser sacerdote. Hay sacerdotes homosexuales muy buenos, con un alma caritativa muy buena, ¿no? Y no por eso ya no está Dios ahí, ¿no? No por eso Dios ya salió corriendo y se bajó de la cruz y dijo, ya ahí nos vemos de esta iglesia. No, claro que no. Son filtros completamente absurdos y completamente innecesarios ya en este 2025. Por eso no hay vocaciones ya sacerdotales, por estos malditos filtros pedorros, ¿no? Que se pone la propia iglesia y que la propia iglesia se pone el pie. Es darse un balazo en el pie, prácticamente estos filtros, ¿no? Es hacerte la víctima y levantarte tú solito. Oye, ¿y hay un porcentaje de cuántos sacerdotes les gustan personas del mismo sexo? Sí, claro. ¿Qué porcentaje más? Por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de México, estoy hablando de la Ciudad de México porque es donde estamos, ¿no? Ya si un día voy a grabar a Guadalajara o a hablar de Guadalajara. Porque es que he visto comentarios que la gente, es que nada más hablas de la Ciudad de México. Pues sí, si me invitan a otro lado, hablo de la situación de ese lado, ¿no? O sea, pero aquí en la Arquidiócesis de México son alrededor de 600, casi 700 sacerdotes en la Ciudad de México. De estos 700 sacerdotes, el 70% es homosexual. Es una cantidad muy alta, ¿no? Y no por eso ya no está Dios. Y no por eso ya vino el diablo y destruyó la iglesia y se convirtió eso en Sodoma y Gomorra. Creo que no. Oye, ¿pero es requisito? ¿O porque hay tanta persona, tanto sacerdote de la comunidad? Mira. ¿O qué pasa? O sea, ¿cuál sería el trasfondo de eso? En el seminario se reprime mucho la sexualidad. Yo he contado que a mí me ponían a hacer 3 horas de ejercicio para reprimir los deseos sexuales. Y era una tortura 3 horas seguidas de ejercicio, ¿no? De nada servía. O sea, en verdad de nada. Yo lo confieso, de nada me servía, ¿no? Y al reprimir esto, pues convives con puros hombres. Y va a pasar el tiempo y vas a ver con ojos bonitos a tu compañero. ¿Por qué estás reprimiendo tu sexualidad? Yo tuve un compañero que ya iba a cumplir 40 años, era mi compañero más grande en edad, ¿no? Y él me dijo a mí, oye, yo nunca he estado con una mujer. Llevaba 40 años y nunca había estado con una mujer. Y le dije, amigo, no te preocupes. Te voy a llevar a la Merced. Así, va a parecer chiste, pero se lo dije. Y él estaba muy emocionado. Y me decía, oye, el sábado que salimos, sí, nos vamos a ir. Le dije, sí, no te preocupes, yo te la pago, yo te la picho, ¿no? Y el jueves, antes nosotros salíamos el sábado en la tarde. Y el jueves se confesó porque había tenido estos pensamientos impuros según él y que había fantaseado y todo esto. El confesor le dijo, es pecado lo que estás haciendo. Ve inmediatamente y cuéntale a tu superior lo que está pasando. Y dile quién te está incitando a cometer este pecado. Me echó de cabeza. No, manches. Fue y dijo, Osvaldo me prometió que me iba a llevar a tal lugar y me iba a contratar tal persona. Me pusieron una regañiza porque me dijeron que la sexualidad ahí no estaba bien vista. Pero yo soy de la idea de, oye, ¿cómo te vas a ordenar sacerdote si no has probado al mundo? Primero prueba al mundo y después ya ves si en verdad quieres ser sacerdote, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no, a la primera de cambio va a pasar lo que hemos platicado todo este capítulo. Vas a caer, te vas a meter con una monja y le vas a hacer cosas que no quiere hacer. Primero prueba, ¿no? Y después decides, ay, sí quiero ser sacerdote. En verdad quiero. Ya estuve con una, con otra, y sí, mi vocación es esta, ¿no?
En el seminario no nos enseñan nada de esto. No hay pláticas. Y es que aparte luego también entran muy chicos. Desde secundaria. Es que ese es el prepa. problema. Imagínate un chamacos de secundaria preparatoria viéndose diario con la hormona todo lo que da. Terminas haciendo cosas. Esto como que me salí del tema, pero es necesario poner el contexto. Había un muchachito de preparatoria en el seminario y él, un padre, saludos Eduardo, padre Eduardo, saludos, le fue a tocar el niño a su cuarto porque necesitaba hablar con él, ¿no? Y el padre lo invitó a pasar a su cuarto. ¿Así? Lo invitó a pasar. Y resulta ser que le propuso hacer cosas que el chamaco no quería. Pensó el padre que el chamaco era gay, ¿no? Y pues no, la realidad era que no. Y este chamaco lo denunció. Y todos los formadores del seminario cubrieron al padre Eduardo y expulsaron al chamaco por levantarle según un falso al padre. Un falso. ¿Qué pasó después? Ley de la vida. Ley de la vida, lo que haces te regresa. Al padre le dio VIH. No manches. Ley de la vida. Ley de la vida. Si andas haciendo eso, la iglesia prefiere silenciar a la víctima y apoyar al victimario, ¿no? Cuando tendría que hacer al revés, apoyar a la víctima y silenciar al victimario. Amigo, qué buen capítulo nos acabamos de aventar, ¿eh? Vamos a dejar esas anécdotas para un capítulo. ¿Sí daría para un capítulo todas esas anécdotas? Sí, no saben cómo va a disfrutar dar nombres. Oye, pues que pongan ahí en la caja de comentarios, ¿no? Si quisieran un capítulo de mi vida como seminarista y las cosas que nunca he dicho. Si de por sí ya me andan queriendo silenciar. Oye, sí, me estabas contando el otro día, esto, ¿verdad? Pero no me interesa, no les tengo miedo. Si me permites, yo cierro con un poema que me pareció demasiado hermoso de esto que estamos hablando y sobre todo porque creo que va a ser un consuelo a quien pasó por una situación así, que nos está viendo, ¿no? Y saber que no están solos, estamos con ustedes, ¿no? Y nosotros sí le creemos a las víctimas. Esta poema o esta oración, como ustedes lo gusten llamar, es una oración por los no nacidos y dice así: a ustedes, almas que aún han nacido, tejidas en el seno del Altísimo, los nombra el susurro del Espíritu, los guarda el silencio divino. No han visto la luz del día, pero ya son luz en el cielo. No han llorado en esta vida y ya Dios escuchó su anhelo. Desde la eternidad son llamados, cada uno con un propósito santo. Aunque el mundo aún no los ha abrazado, ya sus nombres están en lo alto. ¿Vendrán con la risa de un ángel o serán testigos del dolor humano? Solo Dios conoce los detalles, que ha escrito con su propia mano. Y si por misterio del reino no llegan a tocar la tierra, que sus almas duerman en el pecho de María, Madre Eterna. Señor de la vida y Padre de la vida, protege a los que están por venir y a los que no vinieron. Protégeles, concédeles un paraíso donde puedan reír. Porque toda alma que tú imaginas lleva tu aliento, tu huella bendita, y aunque jamás nazcan en esta vida, son eternamente tuyas e infinitas. Más que un poema, una reflexión, ¿no? Una pequeña reflexión. La neta estuvo muy bien, muy bien. Muchas gracias, amigo. ¿Algo más con lo que quieras concluir, terminar? Pues nada, agradecerles el que estén aquí, los comentarios, agradecerle al equipo de producción. De la Insólita Labs. Que está siempre aquí presente, muchas gracias. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, hasta ahorita. Y darle la bienvenida aquí al buen Javier, que se está también integrando aquí al
al Dale equipo. la bienvenida a buen Javier y déjenos ahí en la caja de comentarios qué tal les pareció este episodio, si se sintieron identificados, si no les gustó también es válido decir, güey, estás bien pinche loco, también es válido. Pues amigo, muchísimas gracias, nos vemos el siguiente jueves. Ya saben, yo soy Armando Bonilla, por favor síganos en nuestras redes sociales, compartan, suscríbanse, díganle a su tía, a su mamá, oigan, ya salió nuevo capítulo de invitado, así que mándenles el link para que ellas lo compartan, pero bueno, ya saben familia, los quiero mucho, estamos aquí en la segunda temporada y nos vemos el siguiente jueves.